Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Desde la ciudad eterna transmitimos la celebración del Vía Crucis de la Pasión, Crucifixión y Muerte de Jesús, presidida por el Papa León XIV en el Coliseo de Roma. En este Viernes Santo, 3 de abril de 2026, reciban un saludo cordial. Comprobar que Juan Pablo II llevó la cruz durante todo el Vía Crucis del Coliseo desde 1980 hasta 1994, mientras que Pablo VI, Benedicto XVI y Francisco nunca llevaron la cruz en las 14 estaciones completas. Por lo tanto, León XIV es el segundo pontífice que llevará la cruz a lo largo de todo el Vía Crucis en el Coliseo. Bien, estamos escuchando a un grupo de la Capella Sistina interpretando Adoremos Te justo antes del saludo del Santo Padre. Aprovechamos este momento para saludar a quienes nos acompañan a través de la radio, de la televisión e internet, por medio de nuestro canal YouTube, así como a través del portal Vatican News y Facebook Live. Y en esta transmisión tan especial también queremos saludar a quienes ya nos están siguiendo a través de Mundovisión y Eurovisión. Va nuestro saludo fraterno a todos aquellos que nos siguen en este momento a través de la radio y la televisión.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Signore Santo. Gesù, che patì per noi il supplizio della croce, El Señor e nel Jesús, que mistero padeció por pasquale, nosotros ci fa partecipi el suplicio de della la sua cruz, redenzione. y en el misterio Sia pascual con nos hace tutti voi. partícipes de su redención, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. La via dolorosa si snoda per le stradine della città vecchia di Gerusalemme e ci fa ripercorrere La vía dolorosa se despliega por las callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén y nos hace recorrer el camino de Jesús desde el lugar de su condena hasta su crucifixión y sepultura, que es también el lugar de su resurrección. No es un recorrido en medio de gente devota y silenciosa. Como en tiempos de Jesús, nos encontramos caminando en un ambiente caótico, alborotado y bullicioso, entre personas que comparten la fe en Él, pero también entre otros que se burlan e insultan. Así es la vida de todos los La días. via crucis non è il cammino di chi vive in un mondo asetticamente devoto. El Vía Crucis no es el camino del que vive en un mundo asépticamente devoto y de recogimiento abstracto, sino el ejercicio del que sabe que la fe, la esperanza, la caridad deben encarnarse en el mundo real, donde el creyente es continuamente desafiado y constantemente debe hacer suyo el modo de proceder de Jesús. San Francisco de Asís, de quien este año se celebra el 8º centenario de su muerte, describe nuestra vida cristiana con palabras del apóstol Pedro, recordándonos que nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo a quien lo traicionaba y se ofreció espontáneamente a quienes lo crucificaron. El poverello nos exhorta a fijar la mirada en Jesús. Reparemos todos los hermanos en el buen pastor, que por salvar a sus ovejas soportó la pasión de la cruz. Nel percorrere questa via crucis, Al recorrer este Vía Crucis, acojamos la invitación de San Francisco a realizar un camino tras las huellas de Jesús que no sea meramente ritual o intelectual, sino que comprometa toda nuestra persona y toda nuestra vida. Ofrezcan sus cuerpos y lleven a cuestas su santa cruz y sigan hasta el fin sus santísimos preceptos. Recordamos que las meditaciones este año han sido escritas por el ex custodio de Tierra Santa, el padre Patton, Francesco Patton, y se basan mucho en lo que sucede actualmente en el mundo contemporáneo. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Pilato volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Dagli scritti di San Francesco d'Assisi. De los escritos de San Francisco de Asís, los que han recibido la potestad de juzgar a los otros, ejerzan el juicio con misericordia, como ellos mismos quieren obtener del Señor misericordia.
pues habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no hayan hecho misericordia. Nel tuo colloquio con Pilato, Signore Gesù, En tu coloquio con Pilato, Señor Jesús, desenmascaras toda presunción humana de poder. También hoy algunos creen que han recibido una autoridad sin límites y piensan que pueden usarla y abusar de ella a su antojo. le tue parole al prefetto romano non Tus lasciano palabras spazio al alla gobernador romano no dejan espacio a la ambigüedad. non avresti alcun potere Tú su di me. no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Francesco di Assisi, che ha semplicemente cercato di seguire le tue Francisco de Asís, que simplemente intentó seguir tus huellas, nos recuerda que toda autoridad deberá responder ante Dios por el propio modo de ejercitar el poder recibido, ma anche il potere el poder de una juzgar, pero también el poder de comenzar una guerra o de terminarla, el poder de educar a la violencia o a la paz, el poder de alimentar el deseo de venganza o el de reconciliación, el poder de usar la economía para oprimir los pueblos o para liberarlos de la miseria, el poder de pisotear la dignidad humana o de tutelarla, el de promover y defender la vida o de rechazarla y suprimirla. También cada uno de nosotros está llamado a responder por el poder que ejerce en la vida de todos los días. Tú, Jesús, le dices, haz buen uso del poder que te ha sido dado y no olvides que cualquier cosa que hagas a un ser humano, especialmente si es pequeño y frágil, me lo haces a mí. Y es a mí a quien deberás responder por ello un día. Oremos diciendo, recuérdamelo, Jesús, que tú te identificas con toda persona juzgada, que no debo dejarme guiar por los prejuicios, que el verdadero poder es el del amor, que la misericordia triunfa sobre el juicio, que debo elegir el bien aunque cueste. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Amigos, al final de cada una de las estaciones se reza el Padre Nuestro en latín y luego también algunas estrofas del Stabat Mater, este himno dedicado a los dolores de la Virgen a los pies de la cruz. Seconda stazione. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. De los escritos de San Francisco de Asís.
Aunque fueses el más hermoso y rico de todos, y aunque hicieses tales maravillas, que pusieses en fuga a los demonios, todo eso te es perjudicial y nada te pertenece, y de nada de eso puedes gloriarte. En esto nos podemos gloriar, en nuestras enfermedades, y en cargar diariamente la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. La parola croce. La palabra cruz produce en nosotros una reacción de rechazo, más que de deseo. Es más fácil que surja en nosotros la tentación de huir de ella antes que el anhelo de abrazarla. Jesús, estoy seguro de que también fue así cuando te cargaron la cruz sobre los hombros. De hecho, en Getsemaní habías pedido al Padre que alejara de ti ese cáliz, aún queriendo con todo tu ser cumplir su voluntad. La cruz era el suplicio más terrible y doloroso, reservado a los esclavos, a los criminales irrecuperables y a los maldecidos por Dios. Y sin embargo, la abrazaste y la llevaste sobre tus hombros, y después te dejaste llevar por ella. No porque fuese bella o atrayente, sino por amor a nosotros. Levantando su carga pesada, sabías que quitabas de nosotros el peso del mal que nos aplasta y cargabas con el pecado que arruina nuestra existencia. Abrazando la cruz y cargándola sobre tus hombros, abrazabas nuestra fragilidad y te hacías cargo de nuestra humanidad. Cargabas sobre ti nuestras esclavitudes, nuestros crímenes e incluso nuestra maldición. Líbranos, Jesús, del miedo a la cruz. Concédenos la gracia de seguirte por tu mismo camino y de no tener otra gloria más que la de tu cruz. Oremos diciendo, líbranos, Señor. Del deseo de gloria humana, de la tentación de ignorar al que sufre, de preocuparnos solo de nosotros mismos, del miedo a comprometernos en la fidelidad, del miedo y del rechazo a la cruz. Pater noster, Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. En cada una de las estaciones vemos algunas imágenes que representa cada estación. Son 14 cuadros del Via Crucis realizados por Venturino Venturi, un escultor y pintor toscano. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In verità io Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, rimane solo. queda solo. Se invece muore, Pero si muere, produce molto frutto. da mucho fruto. Chi ama la propria vita, El que tiene apego a su vida la perderá, chi odia la propria vita y el que in no questo está mondo, pegado a su vida en la este mundo conserverà la per conservará para la vida eterna. Dagli scritti di San Francesco d'Assisi. De los escritos de San Francisco de Beato il Asís, servo, dichoso el siervo que no tiene prisa para excusarse y soporta humildemente el sonrojo y la reprensión por un pecado que no cometió.
La tua esistenza, Gesù, è stata un Tu existencia, Jesús, fue un continuo a bajarte y descender. Aun siendo Dios, te despojaste para hacerte hombre. De rico que eras, te hiciste pobre. Y al llegar al final de tu misión, mientras cargabas sobre tus hombros el peso de toda la humanidad, caíste sobre las duras piedras de la vía dolorosa, la vía que los condenados a muerte recorrían ante la gente de Jerusalén, que acudía allí como si se tratara de un espectáculo. Es el anticipo de un abajamiento aún más profundo, el descenso a los infiernos, la caída en el misterio de la muerte, donde todos nosotros caemos al final de esta vida terrena. Pero la tuya es la caída en tierra del grano de trigo que está dispuesto a morir para dar fruto. Ayúdanos también a nosotros a elegir estar por debajo, a los pies de los demás, más que buscar estar por encima y dominarlos. Ayúdanos a aprender el camino de la humildad, incluso desde la experiencia de nuestras caídas y humillaciones, y a saber soportar en paz las ofensas y las injusticias sufridas. Haz que te sintamos cercano, precisamente y sobre todo cuando caemos, tan cercano en modo tal que nos demos cuenta de que eres tú el que nos levanta y nos vuelve a poner en el camino. Y haz que también nosotros aprendamos a confiar en la tierra como el grano de trigo, sabiendo que la muerte, gracias a ti, es el seno de la vida eterna. Oremos diciendo, levántanos, Jesús. Cuando caemos por nuestra fragilidad, cuando caemos porque alguien nos hace tropezar, cuando caemos por decisiones equivocadas, cuando caemos en la desesperación, cuando caemos en el misterio de la muerte. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigenici. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. De los escritos de San Francisco de Asís. Confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad, porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual? Es normal que la madre esté al inicio de nuestra existencia. No es normal que la madre No es normal que la madre esté a nuestro lado cuando es hora de morir,
porque significa que la vida nos ha sido arrebatada por una enfermedad, por un accidente, por la violencia, por la desesperación. María, la mujer de la cual tú, Jesús, fuiste engendrado, estuvo a tu lado, también en tu camino hacia el Calvario, y ahora está contigo al pie de la cruz. Tú le pides que siga generando y que continúe siendo la madre del discípulo amado, de cada uno de nosotros, de la Iglesia, de esta nueva humanidad que está naciendo precisamente en la hora en la que entregas la vida y mueres, en la hora más solemne de tu misión y antes de llevar todo a cumplimiento. Le pides ante todo a ella que acoja a cada uno de nosotros y luego nos pides a nosotros que la recibamos a ella, porque la madre siempre precede. En las bodas de Caná te había precedido incluso a ti. Oh María, dirige una mirada de ternura hacia cada uno de nosotros, pero sobre todo hacia las tantísimas madres que hoy todavía, como tú, ven a sus propios hijos arrestados, torturados, condenados, asesinados. Ten una mirada de ternura hacia las madres que son despertadas en medio de la noche por una noticia desgarradora y hacia aquellas que velan en los hospitales a un hijo cuya vida se está apagando. Y a nosotros, concédenos un corazón materno para comprender y compartir el sufrimiento de los demás y aprender también de esta manera lo que significa amar. Oremos diciendo, consuela, oh Madre, a las madres que han perdido a sus hijos, a los huérfanos, sobre todo a causa de las guerras, a los migrantes, a los desplazados y a los refugiados, a los que sufren torturas y penas injustas, a los desesperados que han perdido el sentido de la vida, a aquellos que mueren solos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quinta stazione. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cireneo a llevar la cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Marco. Del Evangelio según San Marcos. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. De los escritos de San Francisco de Asís. Dichoso el hombre que soporta a su prójimo en su fragilidad, como querría que él lo soportara si estuviese en una situación semejante. Simone di Cirene non era un volontario. Simón de Cirene no era un voluntario. No se hizo cargo de ti voluntariamente, Jesús, dándote una mano para llevar la cruz. Probablemente apenas sabía quién eras. Sin embargo, ayudándote a llevar la cruz,
algo dentro de él cambió, hasta el punto de que transmitirá a sus hijos, Alejandro y Rufo, el significado profundo de ese camino hecho junto a ti, y ellos se convertirán en testigos de tu Pascua en la primera comunidad cristiana. También hoy existen muchas personas que deciden hacer algo bueno por los demás en todas partes del mundo. Hay miles de voluntarios que en situaciones extremas arriesgan la vida para socorrer a quien necesita alimento, instrucción, cuidados médicos, justicia. Muchos de ellos ni siquiera creen en ti. Sin embargo, aunque sin darse cuenta, siguen ayudándote a cargar la cruz, y mientras se hacen cargo de otras personas de carne y hueso, en realidad están una vez más haciéndose cargo de ti. Haz, oh Señor, que también nosotros aprendamos a ofrecer a nuestro prójimo ese apoyo que quisiéramos que se nos ofreciera a nosotros si nos encontráramos en la misma situación. Ayúdanos a ser personas empáticas y compasivas, no con palabras, sino con hechos y en la verdad. Oremos diciendo, haznos atentos, Señor, a las personas que encontramos, a los pobres, a los que sufren y a los descartados, a los que están solos y desamparados, a los que se quedan atrás y caen, a los que no tienen a nadie que les escuche. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua. Nos informan desde el Coliseo que en el momento más de 20.000 fieles están presentes en el área para este Via Crucis, un dato que sin dudas puede aumentar vista la afluencia constante de personas. Et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sexta stazione. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. De los escritos de San Francisco de Asís. Venga a nosotros tu reino, para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde la visión de ti es manifiesta, la dilección de ti perfecta, la compañía de ti bienaventurada, la fruición de ti sempiterna. Lo que los salmos habían cantado como el más hermoso de los hombres, ahora tiene los rasgos del siervo sufriente, profetizado por Isaías, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. La Verónica conserva tu imagen, Jesús. Ha podido obtenerla gracias a aquel gesto de caridad, enjugar tu rostro cubierto de sangre y de polvo. La Verónica no nos transmite la memoria de una imagen posando, sino la del varón de dolores, que nos ha curado por medio de sus mismas heridas.
Ayúdanos, Jesús, a cultivar el deseo de ver tu rostro. Danos la gracia que has concedido a los apóstoles de verte luminoso y transfigurado. Pero ayúdanos, sobre todo, a tener la mirada atenta de la Verónica, que sabe reconocerte también en tu belleza desfigurada. Y haznos capaces de enjugar hoy tu rostro, aún cubierto de polvo y sangre, desfigurado por todo acto que pisotea la dignidad de cualquier persona humana. Oremos diciendo, ayúdanos a reconocerte, Jesús. Cuando tu rostro está desfigurado, en toda persona condenada por los prejuicios, en los pobres privados de su dignidad, en las mujeres víctimas de la trata y reducidas a la esclavitud, en los niños a los que les ha sido robada la infancia y dañado el futuro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo e in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum filio. Settima stazione. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Gesù, Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. De los escritos de San Francisco de Asís, ningún hermano haga mal o hable mal al otro, sino más bien, por la caridad del Espíritu, sírvanse y obedézcanse voluntariamente los unos a los otros. Toda tu vida, Jesús, ha sido un continuo inclinarte y abajarte. Cuando lavaste los pies a tus discípulos en la última cena, dejaste un ejemplo, una enseñanza y una profecía, el ejemplo del servicio, la enseñanza del amor fraterno y la profecía de dar la vida. Francisco de Asís quedó tan profundamente impresionado de ese abajamiento tuyo que quiso aconsejarnos que nos laváramos los pies unos a otros, es decir, que estemos siempre dispuestos al servicio de los propios hermanos. Y quiso que ese mismo evangelio le fuera leído la tarde del 3 de octubre de hace 8 siglos, poco antes de morir. En tu amarnos hasta el extremo, hasta dar tu vida por nosotros, está ya contenida también la profecía de tu resurrección. Porque un amor tan grande es más fuerte que la muerte. Un amor tan grande revela el sentido último del amar, llevarnos a la misma vida de Dios. Cuando caes, Jesús,
lo haces para levantarnos de nuestras caídas. Cuando caes, lo haces para levantar al que permanece en tierra aplastado por la injusticia, por la mentira, por toda forma de explotación y de todo tipo de violencia, por la miseria que produce una economía dirigida al provecho individual más que al bien común. Cuando caes, lo haces para levantarme también a mí. Preghiamo dicendo: rialzaci, Signore. Oremos diciendo, levántanos, Señor, cuando nuestros errores nos aplastan, cuando el peso de la responsabilidad nos oprime, cuando caemos en la depresión, cuando fallamos en nuestras decisiones, cuando nos vemos arrastrados por una adicción. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ottava stazione. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? De los escritos de San Francisco de Asís. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma, deseándote siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor y en todas nuestras fuerzas, gastando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y el cuerpo en servicio de tu amor y no en otra cosa. Y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, atrayéndolos a todos a tu amor según nuestras fuerzas, alegrándonos del bien de los otros como del nuestro, y compadeciéndolos en sus males, y no dando a nadie ocasión alguna de tropiezo. Jesús, las mujeres siempre te siguieron y ayudaron. Desde el comienzo de tu predicación, continúan haciéndolo ahora, permaneciendo también al pie de la cruz. Donde hay un sufrimiento o necesidad, allí están las mujeres, en los hospitales y en las casas de ancianos, en las comunidades terapéuticas y de acogida,
en las casas hogar con los menores más frágiles, en los lugares más remotos de la misión para abrir escuelas y centros de salud, y en las zonas de guerra y conflicto para socorrer a los heridos y consolar a los supervivientes. Las mujeres te tomaron en serio también estas duras palabras tuyas. Desde hace siglos lloran por ellas y por sus hijos, detenidos y encarcelados durante una manifestación, deportados por políticas carentes de compasión, naufragados en desesperados viajes de esperanza, aniquilados en zonas de guerra, suprimidos en campos de exterminio. Las mujeres siguen llorando. Concédenos también a cada uno de nosotros, Señor, un corazón compasivo, un corazón maternal y la capacidad de sentir como nuestro el sufrimiento de los demás. Sigue concediéndonos lágrimas, Señor, para no disipar nuestra conciencia en las tinieblas de la indiferencia, para continuar siendo humanos. Oremos diciendo, concédenos lágrimas, Señor, para llorar por los desastres de las guerras, para llorar por las masacres y los genocidios, para llorar con las madres y las esposas, para llorar por el cinismo de los prepotentes, para llorar por nuestra indiferencia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nona stazione. Gesù. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Disse Gesù a Tommaso: Jesús le respondió a Io sono Tomás: la via, yo soy el camino, la verdad e la vita. y la vida. Nessuno Nadie viene va al al Padre se non per sino mezzo por di mí. me. Se avete Si conosciuto, ustedes me conocen, conoscerete conocerán anche il Padre también mio. a mi Padre. Fin da ora lo Ya desde conoscete ahora lo e conocen lo avete veduto. y lo han visto. Dagli scritti di De San los Francesco escritos de di San Assisi. Francisco de Asís. Ti rendiamo grazie, Te damos gracias perché come tu ci hai porque creato así per como mezzo por del tu tuo Hijo nos Figlio, creaste, così per il así, santo tuo por tu amore, santo con il amor, quale ci hai con el que amato, nos amaste, hai fatto nascere lo hiciste stesso que Él, vero Dio e verdadero vero Dios uomo, y verdadero dalla hombre, gloriosa, naciera sempre de la vergine, gloriosa siempre beatissima Virgen, Santa la Maria, Beatísima Santa María, e per la croce. y quisiste Il sangue que e la nosotros, morte di Lui, cautivos, ci hai voluto fuéramos redimere dalla redimidos schiavitù. por su cruz y sangre y muerte. Tu, che per noi sei nato lungo la via. Tú que naciste por nosotros de camino, ahora por tercera vez caes en la vía dolorosa que te conduce al Calvario. Tu triple caída nos recuerda que no existe caída nuestra en la que tú no estés a nuestro lado. Sí, porque estás junto a nosotros en cada una de nuestras fragilidades y puedes y quieres levantarnos de cada una de nuestras caídas, porque quieres que junto a ti cada uno de nosotros pueda llegar al Padre y encontrar la vida verdadera, la vida eterna, que nadie ni nada nos podrá quitar.
En el camino tras tus huellas, no importa cuántas veces caigamos, solo importa que tú estás a nuestro lado y estás dispuesto a levantarnos una vez más, innumerables veces, porque tu amor, tu perdón y tu misericordia son infinitamente más grandes que nuestra fragilidad. Oh Jesús, sosténnos en nuestra incredulidad y danos la gracia de creer en que puedes levantarnos. Oremos diciendo, sírvete de nosotros, Jesús, para levantar a todos los que caen, para levantar a los que permanecen caídos, para levantar a las personas más frágiles, para levantar a los que pensamos que se lo merecían, para levantar a los que parecen irrecuperables. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. El Santo Padre es acompañado en el Via Crucis del Coliseo por el maestro de las ceremonias litúrgicas pontificias, Monseñor Diego Ravelli, por el cardenal vicario de la diócesis de Roma, Baldo Reina, por el vicegerente de la diócesis y por los obispos auxiliares. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. De los escritos de San Francisco de Asís. Vean, hermanos, la humildad de Dios y derramen ante Él sus corazones. Humíllense también ustedes para que sean ensalzados por Él. Por consiguiente, nada de ustedes retengan para ustedes, para que los reciba todo enteros el que les ofrece todo entero. Tú mismo, Jesús, habías decidido despojarte de la gloria divina para revestirte de la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Y ahora te arrancan las vestiduras en el cruel intento de humillarte y despojarte también de tu dignidad humana. Es una tentativa que también se repite continuamente en nuestros días. Lo hacen los regímenes autoritarios cuando obligan a los prisioneros a permanecer semidesnudos en una celda vacía o en un patio. Lo hacen los torturadores, que no se limitan a quitar las vestiduras, sino que arrancan también la piel y la carne. Lo hacen aquellos que autorizan y utilizan formas de inspección y control que no respetan la dignidad de la persona. Lo hacen los violadores y los abusadores que tratan a las víctimas como objetos. Lo hace la industria del espectáculo cuando ostenta la desnudez para obtener algún espectador
adicional. Lo hace el mundo de la información cuando expolian a las personas ante la opinión pública. Y a veces lo hacemos también nosotros, con nuestra curiosidad que no respeta ni el pudor, ni la intimidad, ni la privacidad de los demás. Señor, recuérdanos que cuando no reconocemos la dignidad de los demás, ofuscamos la nuestra. Y cada vez que aprobamos o tenemos un comportamiento inhumano hacia cualquier persona, nosotros mismos nos volvemos menos humanos. Oremos diciendo, revístenos, Jesús, de tu infinita humildad, del respeto por cada ser humano, del sentimiento de compasión, de un renovado sentido del pudor, de la fuerza para defender la dignidad de toda persona. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancta Mater Lagas, crucifixi fige plagas, ordine valide. 11ª stazione. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. De los escritos de San Francisco de Asís. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Clavado en la cruz como un malhechor, pero con un título que revela tu realeza, oh Jesús, tú nos muestras cuál es tu auténtico poder. No es el de quien considera que puede disponer de la vida de los demás al causar la muerte, sino el de quien realmente puede vencer la muerte, dando la vida, y puede dar la vida incluso aceptando la muerte. Tú manifiestas que el verdadero poder no es el de quien usa la fuerza y la violencia para imponerse, sino el de quien es capaz de cargar sobre sí el mal de la humanidad, el nuestro, el mío, y a anularlo con la fuerza del amor que se manifiesta en el perdón. Tú eres Rey y reinas desde la cruz. No te sirves del poder aparente de los ejércitos, sino de la aparente impotencia del amor que se deja clavar. Tú eres Rey y tu cruz se convierte en el eje en torno al cual gira la historia y todo el universo para no caer en el infierno de la incapacidad de amar. Tú, Rey crucificado,
Nos recuerdas que si queremos ser partícipes de tu realeza, también nosotros debemos aprender a perdonar por amor a ti y afrontar en paz las dificultades de la vida. Porque lo que vence no es el amor por la fuerza, sino la fuerza del amor. Oremos diciendo, enséñanos a amar. Quando subiamo un'ingiustizia, Cuando sufrimos una injusticia, quando desideriamo vendetta, cuando deseamos venganza, quando siamo tentati cuando somos dalla tentados por la violencia, violenza, quando riteniamo cuando impossibile consideramos il perdono, imposible el perdón, quando ci sentiamo cuando nos crocifissi, sentimos crucificados. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dodicesima stazione. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Sapendo che oramai Después, tutto era compiuto, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, vi era lì un vaso tengo con sed. aceto. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Gesù disse, Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, consegnò lo spirito. entregó su espíritu. Dagli scritti di San Francesco di Assisi. De los escritos de San Francisco de Asís. E la volontà del Padre suo fu questa. Y la voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso, que Él nos dio y que nació por nosotros, Offrisse se stesso se ofreciera a sí mismo por su propia sangre como sacrificio y hostia en el ara de la cruz, no por sí mismo, poiché per mezzo di lui sono por quien state fueron create hechas tutte le todas las cosas, cose, ma in espiazione dei sino nostri por peccati, nuestros pecados, lasciando a noi l'esempio dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. è compiuto. Todo se ha Non vuol dire cumplido. che è tutto finito, No ma significa il que motivo todo ha per cui tu, terminado, Gesù, ti sei sino fatto que uno el di noi, motivo por el que è tú, stato Jesús, portato te al suo hiciste uno de termine. nosotros, ha Hai llegado a su compiuto la plenitud. missione che il Padre Has ti ha cumplido la affidato, misión que el e Padre ora te puoi confió tornare a Lui y ahora e portare noi a puedes te. volver a Él y llevarnos Da ora in contigo. poi, De ahora en sappiamo che adelante, lasciandoci attirare da sabemos te, que dejándonos alzando atraer por verso di ti, te il nostro alzando sguardo, nuestra mirada ci hacia ti, troviamo davanti a nos colui che ci encontramos riconcilia, ante aquel que che nos estingue il reconcilia, nostro debito, que cancela nuestra che ci deuda, introduce nel que nos santuario che è la introduce vita en el stessa di santuario Dio. que es la misma vida Ci de troviamo Dios. davanti a colui Nos che encontramos ante realizzando aquel il fine que realizando el fin de la dell'incarnazione, encarnación dà a noi la nos da la possibilità posibilidad de realizar el sentido profundo de nuestra nuestra misma vida, diventare figli ser di hijos Dio, de Dios, essere il ser capolavoro di la Dio. obra maestra de Dios. Aiutaci, Ayúdanos, Signore, Señor, ad accogliere il a dono acoger el dello don Spirito del Santo Espíritu Santo che hai effuso su que has di noi derramado già sobre nell'ora della tua nosotros morte ya en sulla la hora de croce, tu muerte en la cruz, e fa che con te y haz que anche contigo también noi nosotros possiamo passare da podamos questo mondo pasar de este al mundo Padre. al Padre. Preghiamo dicendo: Oremos diciendo, danos tu espíritu, Señor.
para que nos convirtamos en criaturas nuevas y vivamos en Dios, para que experimentemos que nuestra deuda está cancelada, para que podamos rezar, Abba, Padre, para que acojamos a cada persona como hermano y hermana, para que descubramos el sentido último de la vida. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tredicesima stazione. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. De los escritos de San Francisco de Asís. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Jesús acaba de morir y su muerte ya comienza a dar los primeros frutos. José de Arimatea y Nicodemo, que eran discípulos de Jesús, pero a escondidas, porque tenían miedo de exponerse, ahora tienen la valentía de pedirle su cuerpo a Pilato. Realizan así un gesto de piedad humana, el de quitar de la cruz a un condenado y sepultarlo con dignidad y respeto. Nunca debería haber cadáveres que no sean restituidos ni sepultados. Las madres, los familiares y los amigos de los condenados nunca deberían verse obligados a humillarse ante las autoridades para que les restituyan los restos martirizados de un ser querido. Incluso el cuerpo de un muerto conserva la dignidad de la persona y no puede ser ultrajado, ni ocultado, ni destruido, ni retenido, ni privado de una digna sepultura. No solo el cuerpo de una persona decente, también el cuerpo de un criminal merece respeto. Oh Jesús, tú fuiste injustamente capturado, torturado, juzgado, condenado y asesinado, pero tu cuerpo fue restituido y honrado. Haz que nuestro tiempo, que ha perdido el respeto por los vivos, lo mantenga al menos por los muertos. Oremos diciendo, enséñanos la piedad.
para sentir el sufrimiento de los encarcelados, para ser solidarios con los presos políticos, para comprender a los familiares de los rehenes, para llorar a los muertos que están bajo los escombros, para tener respeto por todos los difuntos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quattordicesima stazione. 14ª estación. Deposto nel sepolcro. Jesús es colocado en el sepulcro. benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo José de Arimatea y Nicodemo tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. De los escritos de San Francisco de Asís. Y a aquel que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha traído y nos traerá en el futuro, y a Dios, toda criatura que hay en los cielos, en la tierra, en el mar y en los abismos, rinda alabanza, gloria, honor y bendición. Porque Él es nuestro poder y nuestra fortaleza, y solo Él es bueno. Solo Él altísimo, solo Él omnipotente, admirable, glorioso, y solo Él santo, laudable y bendito por los infinitos siglos de los siglos. Amén. Todo comenzó en un jardín, el Edén, que nuestros primeros padres recibieron como don y para ser cuidado y del cual fueron exiliados por no haber confiado en Dios. Todo vuelve a comenzar en un jardín donde Jesús fue sepultado y donde resucitó, un lugar en el que la antigua creación, frágil y mortal, se transforma en nueva creación que participa de la misma vida de Dios. Este lugar es la puerta por medio de la cual Jesús descendió a los infiernos y es la entrada. Este es el lugar del último gesto de piedad y de las últimas lágrimas derramadas sobre el cuerpo de Cristo muerto. Es el lugar del primer encuentro con Cristo resucitado, vivo para siempre, reconocible solo cuando nos llama por nuestro nombre o abre nuestros ojos e imposible de retener. El lugar en el que María Magdalena recibe el mandato de anunciar que la muerte ha sido vencida porque Jesús de Nazaret ha resucitado. Es el Señor, el viviente, que ya no puede morir. Desde entonces, también nosotros somos sepultados
gracias al bautismo, junto con Jesús, en ese mismo jardín, con la esperanza cierta de que aquel que ha resucitado a Cristo de entre los muertos dará la vida también a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque has dado un fundamento cierto a nuestra esperanza de vida eterna. Preghiamo dicendo: Vieni, Signore Gesù, Oremos diciendo, ven Señor Jesús, a camminare ancora con noi nel a seguir giardino, caminando con nosotros en el jardín, ad asciugare a le enjugar las lacrime lágrimas de nostre, nuestros ojos, a donarci a una darnos una speranza esperanza cierta, certa, a quitar la piedra que ci nos schiaccia il oprime cuore, el corazón, a farci a hacernos intravedere il vislumbrar paradiso. el paraíso. Pater noster, Qui qui es es in celis, sanctificetur nomen nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Corpus morietum, facut anime donetum, paradisi gloria. Amen. Nos disponemos para recibir en unos instantes la bendición apostólica del Santo Padre León XIV al final de este Via Crucis en el Coliseo de Roma. Al finalizar este Via Crucis, hagamos nuestra la oración con la que San Francisco nos invita a vivir nuestra existencia como un camino de progresiva participación en la relación de amor que une al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Omnipotente eterno, Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros miserables hasta hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Concluyamos con la antigua bendición bíblica, con la que San Francisco solía bendecir a los frailes y a toda la gente, hasta el punto de convertirse en su bendición. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su faz y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, ha concluido así este Viernes Santo, esta celebración del Vía Crucis, de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, presidida por el Papa León XIV en el Coliseo de Roma.
Escuchamos ahora el canto Crux Fidelis o Cruz Fiel, contemplando precisamente la cruz como el árbol de la vida y el triunfo de Cristo. Bien, con estas hermosas imágenes del Coliseo que dan el final de esta transmisión, no queremos dejar de saludar a todos aquellos que nos han seguido a través de la radio, de la televisión e internet, a través de nuestro portal vaticannews.va, a través de Facebook Live, y en particular a quienes han seguido esta transmisión a través de Mundovisión y Eurovisión. Como siempre, también va nuestro abrazo fraterno a las emisoras de radio y de televisión que nos siguen en esta transmisión y en muchas otras. Saludamos a Setelmont Televisión en Alicante, España, a Radio y TV Caritas Universidad Católica de Asunción en Paraguay, en Perú a Grupo RPP Radio y Televisión, Pax Televisión, Radio María de Perú, Radio María en México y Guatemala, Radio María en Costa Rica y Radio María en Colombia. Radio Hogar de Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna en Chubut, en la Patagonia, Argentina. Y en los Estados Unidos de América, Santa Teresita Radio de Palm Beach, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta, Valores Radio y Valores Media, Valle de San Fernando, California, Guadalupe Radio en Los Ángeles, a nuestros apreciados amigos del Sembrador Nueva Evangelización, radio y televisión y canales afiliados, y EWTN Radio y EWTN. Bien, vemos ya el Santo Padre que está saludando al alcalde de Roma y a otras personas que han asistido a este Vía Crucis. Les recordamos que pueden seguir las celebraciones hasta el domingo de resurrección, el sábado santo, el día del silencio. Mañana se celebrará la vigilia de la Pascua de Resurrección, que será presidida por el Papa en la Basílica de San Pedro a las 21 horas. La misa del domingo de Pascua se realizará en la Plaza de San Pedro, será presidida por León XIV y tras la cual pronunciará su mensaje Urbi et Orbis. Así que, como siempre, pueden seguirnos a través de nuestras redes, a través de nuestros canales. Y antes de despedirnos, queremos hacer esta invitación que hizo el Santo Padre al final del Vía Crucis, que nos ha invitado a rezar con la oración de San Francisco, que nos invita a vivir nuestra existencia como un camino de progresiva participación en la relación de amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las imágenes que capta Vatican Media del impresionante Coliseo de Roma marcan ya la conclusión de este camino de la cruz en el que hemos acompañado al Papa León XIV en el primer Vía Crucis de su pontificado, un Vía Crucis en el que ha cargado la cruz de Cristo a lo largo de las 14 estaciones. Gracias de corazón a todos los que nos han sintonizado a través de Eurovisión, de Mundovisión y de las radios y canales de televisión. Y ha sido un placer acompañarte, Alina, un año más en esta transmisión. Igualmente para ti, Sebastián, y bien, saludos a todos. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.
Son